Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los radios de seguridad, los que utilizan la policía, que son el sistema de comunicación inalámbrica más sencilla que existe. Pero decidí de aclarar algunos puntos relacionados con la transmisión digital y también con lo relacionado a lo que es una longitud de onda, un ciclo y qué es la amplitud de onda. Esos son los puntos clave que se requieren para saber cómo se realiza una transmisión digital. En un seminario que pude ver por internet, un señor decía que cada cresta, que viene siendo esta, representa un 1 y cada valle significa un 0. Si eso fuera así, entonces esto sería 1, 0, 1, 0 y así infinitamente. Imagínese usted que un ciclo es cuando se comienza la parte de arriba de la cresta, baja hasta llegar a su amplitud y llega hasta la parte de abajo del valle y vuelve a subir hasta el centro de la onda. Eso es lo que es un ciclo. Entonces, si eso fuera así, en este EJER, si nosotros haríamos una modificación en la cresta de la amplitud, tendríamos un 0 y un 1, o un 1 y un 0. Si fuera cierto lo que decía ese señor por internet. La mayoría de la forma de digitalizar es utilizando la modificación de la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la mitad de la onda o del ciclo. O sea, desde la parte más alta de la cresta hasta la parte más baja del valle, justamente se coloca una línea en el centro y la mitad de esa onda nos viene a dar la amplitud. Entonces, para transmitir en forma digital, generalmente se le hacen modificaciones a la amplitud, viene siendo en el tamaño, o se le hace una pequeña deformación que tenga que ver y se relaciona con el dígito que quieras utilizar. Por ejemplo, si fuera un 1, pongamos que se le hace una deformación en forma de círculo, y si fuera un 0, se le hace una deformación de forma de cuadrado, por decir un ejemplo. O sea, una deformación a la amplitud que sea diferente a la otra, o que una sea más pequeña que la otra, y entonces él interpretaría la más pequeña como un 0 o como un 1, dependiendo de la codificación que usted utilice, y la que tenga su tamaño normal como un 0. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no estaríamos transmitiendo nada. O sea, si transmitimos 1, 0, 1, 0, 1, 0, constantemente no transmitimos nada. Porque la transmisión digital es en realidad una representación en código de los números y las letras. Los números se representan en 4 dígitos, o sea, en 2 bytes, que es lo mismo 4 bits. Con esos 4 bits usted representa todos los números que existen. Y las letras se representan con 8 dígitos, que serían 4 bytes, que sería lo mismo 8 bits. O sea, ceros y unos, como lo vamos a ver en la siguiente frecuencia. En este caso, supongamos que yo modifique la amplitud, porque se podría modificar o la amplitud o la longitud de onda. Si yo modifico la amplitud y digo que este círculo azul es la modificación que le dice la amplitud, es un 1, yo tendría 1, 1, 1. Y si digo que este óvalo azul más claro es un 0, yo tendría 1, 1, 1, 0, que en lenguaje digital significaría 14, como lo vamos a ver en la próxima página. Y la longitud de onda viene siendo desde comienza la parte más alta del primer valle, perdón, la cresta, de la parte más alta comienza la cresta, hasta bajar y subir nuevamente hasta la mitad de la cresta siguiente. Es importante la longitud de onda porque la longitud de onda nos va a establecer la velocidad de transmisión y también la cobertura. Porque hay una fórmula que dice que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. En este caso, nosotros decimos que aquí transmitimos 1, 1, 1, 0. Vamos a decir eso, ¿verdad? Si lo buscas en la transmisión digital en el número binario,
el 1110 significa 14. Entonces en ese momento si transmitimos una información. Si quisiéramos transmitir letras, tendríamos que hacerlo con 8 dígitos. En este caso, por ejemplo, el 01, 5 ceros seguidos y terminando en 1 se representaría la A. Y así cada combinación diferente de esos 8 bits, esa combinación diferente de esos 8 bits va a dar una letra. Entonces cuando se transmite, cuando se vuelve a armar la información, salen se van armando las palabras y las letras y los números que se están transmitiendo en el momento de hacer la transmisión digital. Por ejemplo, en el caso de letras y números. ¿Cuáles son los elementos de la transmisión? Los elementos de transmisión hay una ruta o un puente, ¿verdad? Un mensaje de entrada, un traductor, o vamos, en este caso, si es digital, un digitalizador. Después que se digitaliza, se transmite la señal, ¿verdad? Por un canal, va por ese canal de transmisión, luego llega al receptor. Ese receptor hace todo lo contrario que hizo en el inicio, que se moduló o se digitalizó. Lo que en el receptor va de modular o cambiar la digitalización por su forma original mediante el traductor y luego va a su destino con el mensaje que queríamos enviar. Esta es la fórmula que, por ejemplo, establece la longitud de onda. En este caso lo tenemos en metros, pero sabemos que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Al llevarlo a metros, obviamente son 300 millones de metros por sobre segundo. Si la frecuencia son 20.000 Hz, que sería 20 kHz, la longitud de onda serían 15.000. Mientras más grande sea la frecuencia, menor va a ser la longitud de onda, y eso va a establecer lo que es la capacidad de transmisión y también la longitud o la cobertura de transmisión. Aquí tenemos unas comparaciones de las tecnologías móviles inalámbricas. Por ejemplo, el tipo de red, una red estándar de tipo, vamos a ir por la parte izquierda, la red estándar de tipo WAN, que en la otra clase le dije que una red inalámbrica de área ancha o mundial. Generalmente, por ejemplo, la tecnología GSM, el estándar es IEEE 802.16. En el caso de la LAN es EEE 802.11, que es lo que se le llama Wi-Fi. Y en la WPAN, que es la área personal, o sea, la red del área personal, es la que establece la IEEE 802.15. Establece también la certificación de Wi-Fi y el Bluetooth en esa misma banda. La velocidad va a depender de la frecuencia. La frecuencia en este caso de la WWAN va de 0,9 GB a 1.8 hasta 2.1 GHz. En la MAN va desde 2 hasta 66 GHz. Y en las LAN va desde 2.4 hasta 5 GHz, que en el caso de los infrarrojos, en el caso del Wi-Fi que tenemos en la casa y en el caso de los Bluetooth. El rango de frecuencia en la MAN es de 35 kilómetros. Eso era hace unos años. Yo creo que actualmente eso aumentó. En la MAN es de 1 a 50 kilómetros. En las LAN siempre es lo que habíamos hablado anteriormente, que las redes LAN son las que nosotros decimos de redes de tipo personal, porque bien tiene que ver con las oficinas o las casas. Va de 30 a 150 metros dependiendo si hay obstáculo o no lo hay. Y las WPAN, que viene siendo el Bluetooth y también el mismo Wi-Fi, son de 10 metros, pero generalmente en la WPAN estamos hablando del Bluetooth, que son 10 metros de distancia real. Bueno, puede llegar hasta 20 metros en algunos casos,
con los dispositivos que están nuevos, se están haciendo en este momento. La itinerancia existe en todas, menos en la WPAN por su corta distancia, y es equivalente por ejemplo, en el caso de la WAN, a Connex. Connex es la empresa que tiene la mayor cantidad de, por ejemplo, fibra óptica submarina que utiliza para llevar la información a la red inalámbrica. En el caso de la MAN está el ADSL y la CATV. En el caso de la WLAN está la red de área local, y en las PAN en los cables de conexión. En las comparaciones tecnológico-inalámbricas se establece, o viene siendo lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero aquí vemos las diferentes variaciones de la WLAN, o sea, una red de inalámbrica LAN que está bajo el IEEE 802.11, y dependiendo de las características, la cobertura y la frecuencia que utiliza, va a ser A, B y G. Y la WLAN, Wireless LAN, que es la IEEE 802.11, es la que nosotros llamamos Wi-Fi. Aquí lo que vamos a establecer el tipo de frecuencia y la cobertura según el tipo de frecuencia. Por ejemplo, en los medios de transmisión, el par trenzado es el que tiene peor ganancia. Por ejemplo, en el medio de transmisión físico, estamos hablando de un rango de frecuencia de 0 a 3,5 kHz. La atenuación típica es 0,2 dB por kilómetro, tiene una baja atenuación física. El retardo es de 50 segundos por kilómetro, en microsegundos por kilómetro, y la separación entre repetidores puede ser de 2 kilómetros. En los pares trenzados, el rango de frecuencia va hasta 1 MHz. La atenuación ya va a ser bastante más grande, estamos hablando de 3 dB por kilómetro. El retardo típico es de 5, y la separación entre repetidores va a ser de 2 kilómetros. El cable coaxial va hasta el rango de los 500 MHz, tiene ya una atenuación bastante grande de 7 dB, en el caso de los 10 MHz, y un retardo típico de 4 segundos por kilómetro. La separación entre repetidores va de 1 a 9 kilómetros. Y la fibra óptica, lógicamente, los rangos de frecuencia son mucho más altos, entre 180 hasta 370 terahertz. La atenuación prácticamente no existe. El retardo para la velocidad y la cantidad de información que transmite casi no existe, es casi que nulo. Y la separación entre repetidores son 40 kilómetros. Entonces va a haber la diferencia, y por eso es que la utilización futura viene siendo la fibra óptica, porque mira la cantidad de información que transmite, la velocidad de transmisión. Estamos hablando de frecuencias de tera, ya la cantidad de información es incalculable. Aquí van los diferentes tipos de frecuencia, los rangos que se utiliza, ya eso lo habíamos hablado. Por ejemplo, en el caso por ejemplo de la VHF, es de 30 a 300 MHz. Después viene la UHF, que es Ultra High Frequency, la Super High Frequency, que es la que más se usa en la parte satelital, y en la Extra High Frequency, que es la que se usa en la parte satelital y infrarrojos. Las bandas de microondas va de la L, que es de 1 a 2 GHz, la S de 2 a 4 GHz, la C es de 4 a 8 GHz, la X es la banda de 8 a 12 GHz, la Q es la que se usa a nivel celular, dependiendo de la distancia, porque hay tres tipos de frecuencias satelitales, porque hay satélites LEO, MEO y GEO. Va de 12 a 18 GHz,
la otra va de 18 a 27 y de 27 a 40 GHz, dependiendo de la distancia de la órbita. Aquí lo que establecemos es el tipo de frecuencia dependiendo del dispositivo. Para que se entienda mejor, la frecuencia eléctrica va desde, por ejemplo, en Venezuela, la frecuencia eléctrica es de 55 Hz. Después va las frecuencias que tienen que ver con los radios de las computadoras, que van en kHz. Después viene los de megahertz a gigahertz, que están los celulares y están las microondas. Luego los rayos ultravioletas, que ya vienen siendo cientos de gigahertz. La frecuencia de la luz solar, cada color va a tener una frecuencia distinta. Ya estamos llegando ya casi a los terahertz. Y bueno, ya vamos a pasar a la superfrecuencia, que viene siendo la frecuencia infrarroja, los rayos X y los rayos gamma, que ya son frecuencias que llegan a los terahertz. Aquí yo lo que quise ver, bueno, primero las diferentes asignaciones y las ventajas y desventajas de la frecuencia dependiendo de la banda. Las bandas bajas, la ventaja más importante es la que tiene una gran cobertura y utiliza inclusive en la banda de 2 metros, utilizan la ionosfera para llegar a nivel global. O sea, rebotan en la parte de la ionosfera y pueden ser, y más que todo en la noche, y pueden comunicarse con otros países. Las bandas medias, que viene siendo la VHF y esas bandas, tienen una, digamos, ventaja mediana, o sea, tienen un buen balance, una buena capacidad, un buen ancho de banda y una buena cobertura. La desventaja de esta es no son muy confiables y que tienen limitaciones en ancho de banda, pero va hasta 3.5 GHz, que viene siendo inclusive el Wi-Fi que usamos en la casa, hasta 3.5 GHz, y también las microondas que van hasta esa frecuencia. Y las bandas altas es mucho más fiable, la información es mucho más exacta, lleva más cantidad de información, pero la cobertura es el único problema que va a tener. En este caso, si logramos ver en este cuadrito, estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso, que era 5 GB, el rango de cobertura no llegaba a 5 kilómetros. Pero en este caso, que eran 700 MHz, una frecuencia mucho más baja que esta, llega casi a los 15 kilómetros. Entonces, eso tiene que ver mucho con el celular. La banda celular va a una frecuencia, por ejemplo, en Venezuela tenemos la banda celular en los rangos de los 850 a los 950, o sea que tiene una buena cobertura, pero en Europa la banda celular llega hasta los 2.5 gigas, o sea, necesita muchos más repetidores para llegar más lejos, y eso lo vamos a explicar en la otra lámina. En este caso, si usted se da cuenta, mientras menos la frecuencia es menor, la cobertura es mayor. Entonces, tenemos que la cobertura del 700 MHz llega hasta aquí, la de 708 MHz llega hasta aquí, hasta 10 kilómetros, y así va bajando hasta que llega hasta los 5800 MHz, o lo que es lo mismo, 5.8 gigas. Pero ¿cómo solucionamos ese problema? Ese problema lo solucionamos con repetidores. O sea, yo necesito para llegar a 10 kilómetros con una banda de 700 MHz, solo 2 estaciones base. Y para llegar a esa misma distancia, yo necesitaría en la banda de 5 GB 20 estaciones base. O sea, tendría que utilizar más infraestructura, pero la diferencia viene siendo las conexiones. Las conexiones 3G, yo podría tener en una celda
a una persona. En las 4G tenía a 10 personas en una celda. O sea, estamos hablando de miles de personas, 100 personas en una celda, perdón. Aquí en las 4G tenía 10.000 personas en una celda. Ahora en 5G tenemos 1.000 millones de personas por una celda. Entonces la ventaja viene siendo la cantidad, la cobertura o la cantidad de usuarios que tú puedas tener en ese sistema o en esa tecnología. Por ejemplo, aquí estamos hablando de 2 megas por segundo, aquí estamos hablando de 150 megas por segundo, pero la 4G llegó hasta 1 giga por segundo, y aquí estamos hablando de 10 gigahertz por segundo. Por eso la cantidad de personas que puede atender al mismo tiempo. Todas las tecnologías en telecomunicaciones van orientadas a mejorar el servicio de internet inalámbrico. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la información. Decía Thomas Hobbes, el que maneja la información tiene el poder. Décadas después dijo Einstein, el que domina la tecnología dominará el mundo. Y el internet es la tecnología de la información. Si usted se pone a pensar, los hombres más poderosos del mundo no son los presidentes de los Estados Unidos, sino los dueños y los presidentes de las grandes compañías de internet, o que manejan los software, o que manejan los buscadores, o aquellas aplicaciones de internet. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, y el dueño de Google, el dueño de Instagram, Bill Gates, por ejemplo, son los hombres más poderosos del mundo porque son los que manejan la tecnología y son los que manejan la información. En este caso, estamos viendo que en el caso del Wi-Fi es lo que más se está utilizando actualmente, y también la tecnología 5G y 4G, que es la tecnología que permite llegar a los celulares la información del Internet. En el caso del Wi-Fi tenemos las ventajas y todo lo que cubre. Por ejemplo, el 2.4, puedes bajar fotos, puedes chequear email, puedes navegar en la red. Pero cuando llegas a los 5 GHz puedes hacer cosas mucho más grandes. Por ejemplo, el gaming, que es el GPS online al mismo tiempo, o sea, directamente de la nube. Puedes hacer streaming. Streaming es cuando tú puedes acceder a datos o a video sin necesidad de bajarlo en la computadora. Ese es streaming. Puede utilizar protocolo TCP/IP o UTP. La UTP lo utiliza si no hay la conexión en el momento, porque eso está en la nube. Cuando una vez que haya conexión pasa a TCP, pero eso es lo que los protocolos y los estándares son invisibles para nosotros, porque eso lo hacen las compañías que dan este servicio mediante por ejemplo, cuando tienen diferentes protocolos, diferentes estándares. Por ejemplo, los gateways se encargan de establecer conexiones entre protocolos distintos. Y también están los bridge, que son los grandes enlaces. Y vamos orientados a 5 GHz y posiblemente se pueda aumentar un poco más la frecuencia. En este caso, la frecuencia celular va de 850 MHz. En el caso de Europa puede llegar hasta 2.5 GHz. Ahora, eso no tiene ya la frecuencia que tiene que ver con la parte satelital. Eso lo vamos a abordar, creo que es en el tema 5, creo que vamos a hablar de la parte celular, las transmisiones celulares. Solo que quería informarles a ustedes que la frecuencia satelital va a depender de la órbita en donde se encuentre el satélite. Están los geoestacionarios, está se utilizan para GPS, que son 24 a nivel mundial.
y están los geo, los meo y los leo, dependiendo de la distancia de la Tierra, de la distancia a nivel de hora y la distancia también a nivel de kilómetros. Están los geo, los más lejanos son los geoestacionarios. Después vienen los meo, que son estos que están aquí, están en el orden de las 10 horas, que son aproximadamente 20.000 kilómetros en la Tierra, y los leo, que son los que están más cerca. Eso lo vamos a ver con detenimiento en la próxima clase. Entonces, bueno, eso era todo lo que quería hablar con referente a la transmisión digital y la diferencia de las diferentes frecuencias. Tomen en cuenta siempre que a mayor frecuencia, menor cobertura, pero mayor calidad de información y mayor ancho de banda. Y actualmente es más rentable tener mayor ancho de banda, aunque tengamos que tener más infraestructura, porque vamos a tener más usuarios y esos usuarios dan suficiente beneficio para tener una infraestructura mucho más amplia. Entonces, al tener más repetidores, vas a tener muchos más usuarios, aunque tengas menos cobertura, pero vas a tener multiplicado por millones la cantidad de usuarios que puedes tener en tu sistema. Entonces, buenas tardes. Cualquier pregunta, estaré encantado de contestarla. Y bueno, vamos a finalizar este video por el día de hoy.